Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar, el sitio o la hora en que usted escuche esta hermosa enseñanza. Una vez más, hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, para seguir con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios, donde ya hemos visto cuatro enseñanzas y esta es la quinta. Y seguimos hablando, obviamente, de esa Trinidad maravillosa que Dios manifiesta por medio de su palabra, ya entrando pues en el Nuevo Testamento, como hemos finalizado la enseñanza pasada. Y vamos a seguir hablando acerca de esa manifestación donde el Señor nos deja ver por su palabra que la Trinidad de Dios se ha manifestado en diferentes aspectos de la misma vida de Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Lo primero que mencionamos es que desde el nacimiento de Jesús se comienza a revelar esta maravillosa verdad. Quiero que comprenda algo. Yo no le voy a alcanzar a dar obviamente todos los pasajes que la Biblia nos menciona acerca de donde nosotros podemos ver claramente acerca de esta Trinidad de Dios. Pero trataré de darle los que considero sienta que el Espíritu Santo me guíe como más interesante, más importante, no queriendo decir con esto que los otros no lo sean. De pronto se me pueden escapar algunos porque no tenemos nosotros el conocimiento absoluto de todo y hay cosas que se nos olvidan, se nos pasan, ¿cierto? Pero yo espero que lo que le estoy dando, o que mejor dicho, Dios le está dando por medio de su palabra, y a través del Espíritu Santo usando mi vida, lo motiva a usted a seguir todavía escudriñando, buscando más en la palabra y se dar cuenta de que va a encontrar muchísima información bíblica que sustenta esta verdad maravillosa. Como siempre he dicho, esto es una motivación para que usted se impulse precisamente a escudriñar las escrituras y no se vaya a dejar engañar. Muy bien, vamos a mirar que no solamente en el nacimiento de Jesús se comienza a manifestar, sino que también en otro evento importante como lo fue el bautismo de Jesús, también allí se manifiesta la Trinidad de Dios, es decir, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo de Dios. Y para ello vamos a mirarlo. Y algo tremendo es que los cuatro evangelios relacionan esta verdad maravillosa. Escucho bien, los cuatro evangelios que obviamente narran de la vida de Jesús. Este evento es tan importante que los cuatro evangelios narran este bautismo de Jesús y nos dejan manifestar precisamente la Trinidad de Dios. Vamos a ir, obviamente, primero a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios. Vino el Espíritu de Dios. Jesús siendo bautizado, abren los cielos, viene el Espíritu de Dios, del Padre. ¿Qué más? Descendía como paloma, perdón, y vio que el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, no fue el Espíritu el que dio la voz, sino que el Espíritu descendía sobre Jesús, Jesús 1, Espíritu 2, y la voz del cielo dijo algo, o sea, una tercera persona, un tercer actor en esa escena. Perdóname si de pronto no es la mejor palabra, porque Dios no es un autor, Dios es todopoderoso, pero para hacerme entender y hacerme explicar, ¿sí? Hay un tercer actor, un tercer personaje en esta escena de que Jesús sube del agua, el Espíritu desciende como paloma y una voz desde el cielo se escucha y dice, ¿qué dice esta voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óigase bien, Hijo amado, el Padre hablando de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Ahí vemos indiscutiblemente la Trinidad de Dios. Ni siquiera es un evento para interpretar, simplemente podemos entender que Jesús sube del agua, el Espíritu desciende y una voz del cielo habla de que ese es su Hijo amado y obviamente se refiere al Padre, ¿no? A Dios el Padre, hablando de su Hijo Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, quiero leerlos todos para que usted vea que los evangelios relacionaron este evento maravilloso de el bautismo de Jesús y manifestando allí la Trinidad de Dios. Marcos 1 del 9 al 11 dice,
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego que subía del agua, Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado. Y mire, vuelve y enfatizo, ¿sabe? Siempre que usted encuentra la palabra hijo relacionándose a Jesús, está en mayúscula, lo que significa de que Jesús no está hablando de cualquier hijo, está hablando del Hijo de Dios y por lo tanto es Dios. Mire, entonces, oh, estoy hablando del Hijo unigénito, ¿ok? Porque nosotros somos hijos de Dios, no nos hace Dios a nosotros, porque nosotros somos hijos adoptados, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Jesús es de naturaleza divina, no es participante, esa es su esencia, su naturaleza es divina porque Él es Dios, ¿sí? Nosotros somos adoptados, Jesús salió del Padre, como dice la Escritura, y por lo tanto, Él sí es Dios. Nosotros, después de que el hombre se crea Dios y se haga pasar por dioses, pero sigue diciendo la Escritura que como hombre moriremos. Jesús se desprende, y eso más adelante lo vamos a estar hablando, del ser igual a Dios para venir a morir por nuestros pecados acá en la cruz. Pero Él es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, mire, la voz decía: Este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 3, 21 al 22. Solamente estoy leyendo un corto pasaje, cortos textos de ese evento del bautismo, pero que nos hablan precisamente de lo mismo y nos relacionan siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, dice Lucas 3, 21 y 22, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué evento tan maravilloso que hasta ahora vemos cómo se relaciona de una manera exacta por los tres evangelios, y falta el cuarto, que es el Evangelio de Juan. Y vamos a el Evangelio de Juan, al capítulo 1, vamos a ir del versículo 29 al 34 y escuchemos lo que Juan comenta acerca de Jesús. Dice la palabra: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Obviamente aquí no está narrando directamente el bautismo como tal, pero se está refiriendo a él y manifiesta también lo que los otros tres evangelios están contando. Y dijo: He aquí el Cordero de Dios, Cordero con mayúscula para que usted se fije, que quita el pecado del mundo. Los otros corderos cubrían el pecado, pero solo Jesucristo quita el pecado de la humanidad, del hombre. Este es aquí aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y óigase bien, Juan nació primero que Jesús, pero él reconoce que Jesús es primero que él. Recordemos que Juan le lleva 6 meses de nacimiento, hablando ya de la humanidad de Jesús, a Jesús. Juan nació 6 meses antes. Cuando María, recordemos, fue a visitar a Elizabeth, ya Elizabeth estaba en el 6º mes de su embarazo. Dice entonces la palabra, vuelva acá: El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que me fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: mire que ya narra el evento del bautismo acá, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. ¿Cuándo fue ese evento? Cuando se bautizó. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién lo envió a bautizar a Juan? ¿Sería que Juan bautizó por su propia cuenta? No, Juan fue enviado porque él era la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. De hecho,
Los fariseos le preguntaron quién era y él dijo que él era esa voz que clamaba. Jesús mismo le preguntó a los fariseos, cuando los fariseos le preguntaron a él por de quién tenía autoridad para predicar, para enseñar, y él dijo, yo le respondo si ustedes me responden una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y Dios refiriéndose obviamente al Padre. ¿Sí? Y entonces ellos empezaron a cavilar y decimos, si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no lo creíste. Si decimos que era de los hombres, uy, tememos al pueblo porque el pueblo tiene a Juan por profeta y aquí nos van a linchar. Vamos a decir que no lo sabemos. No lo sabemos. Y el Señor le dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad enseño estas cosas o digo estas cosas. Entonces, mire, volviendo acá, él mismo le dice, sí, el que me enseñó a bautizar, el que me envió a bautizar, o sea, Dios el Padre lo envió a bautizar, le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, ahí está. Padre, la señal era que el Espíritu Santo iba a descender y al que descendía, ese era el Hijo de Dios. Indiscutible que estos cuatro evangelios nos narran este evento tan maravilloso y nos dejen ver claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en lugares, posiciones totalmente diferentes, distintas. El Hijo abajo encarnado, el Espíritu Santo descendiendo y la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. No fue el Espíritu Santo que bajó con una voz, no, no, no. El Espíritu Santo se posó, la voz es independiente a ese evento de que Él desciende como paloma y la voz es del cielo y el Hijo está totalmente en la tierra, saliendo del agua después de ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces vemos las maravillas de Dios y vemos cómo la triunidad de Dios se manifiesta en el bautismo de Jesús. También los milagros que Jesús hacía, se ve reflejada o manifestada la triunidad de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Está hablando de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recuerde que antes la Biblia no tenía capítulos ni versículos, sino que eran rollos y se abrían. Y él abrió precisamente el lugar donde estaba escrito lo siguiente. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu, con mayúscula, del Señor, van dos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que esto fue profetizado por Isaías, ya también lo leímos o lo enseñamos, lo explicamos en una de las enseñanzas pasadas. Aquí vemos la Trinidad de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre el que estaba leyendo, sobre Jesús, que en ese momento estaba leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Qué más dice? Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Está hablando de todas las obras que Jesús hizo al sanar enfermos de diferentes índoles, tanto físicamente como espiritualmente, porque también habían oprimidos por el diablo, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí Jesús estaba hablando precisamente lo que Isaías había profetizado, de que él iba a hacer una serie de milagros estando acá cuando viniera, porque una de las características o de las condiciones o situaciones con las que iban a reconocer al Mesías era por la clase de milagros que iba a hacer, como sanar a ciegos de nacimiento, y usted lo puede leer en los evangelios, levantar a los paralíticos, darle oído a los sordos, hacer hablar al mudo, resucitar a los muertos, etcétera. Todos esos, limpiar a los leprosos, todos esos milagros los iba a hacer el Mesías como señal también para que el pueblo creyese que
era él. Sin embargo, la mayoría le rechazó. Mateo 12:28 dice lo siguiente, mire, pero si yo, está hablando Jesús, yo es Jesús, por el Espíritu de Dios, ahí están los tres, yo por el Espíritu de Dios, el Padre, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo, o sea Jesús, por el Espíritu de Dios. Allí vemos los tres. En Lucas 11:20, que se narra lo mismo, dice, mas si yo por el dedo, yo, mas si por el dedo, está hablando él, de Dios, el dedo es el Espíritu Santo, de Dios, hecho yo, o sea Jesús, tres, ahí están. Fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero más si por el dedo viene a ser el Espíritu, porque Mateo está diciendo que es por el Espíritu de Dios que se echan fuera los demonios. Lucas lo está contando diciendo el dedo que escribió también la Escritura, los mandamientos, etcétera, la mano de Dios. El Espíritu de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo por el dedo de Dios, más si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el dedo es una cosa, de Dios es el Espíritu Santo de Dios, que es el dedo en este caso, representa el dedo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. El apóstol Pedro confirma que Jesús, lleno con el Espíritu Santo de Dios, hacía los milagros. Leamos en Hechos capítulo 10 del 36 al 38. Dios, mire, Dios, está hablando, refiere al Padre, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dios, Padre, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos, o sea que Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, vuelve y relaciona, ungió con el Espíritu, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está. Ahí vemos nosotros, y así en diferentes pasajes usted puede seguir encontrando y escudriñando cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en los diferentes eventos de sanidad y milagro que Jesús, y expulsión de demonios que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. Qué rico está cayendo la lluvia de los cielos, la bendición de lo alto. Que el Señor derrame bendiciones también sobre cada uno de los que reciben estas enseñanzas. Ahora, en la misma enseñanza de la oración, el Señor nos deja manifiesto también la triunidad de Dios. A Jesús en una ocasión los discípulos le preguntan algo. Vamos a mirar solo 3 versículos, ya usted lee todo el contexto, pero para que usted lo vea, que habla del Padre, está hablando del Hijo y también menciona al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2 y luego el versículo 13. Dice allí Jesús y la oración en el título. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos, ¿quién está orando? Jesús. Ok. Uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Interesante, ¿cierto? La pregunta, interesante lo que le están diciendo. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y viene Jesús y les dice, versículo 2 dice, y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Oígase bien, ¿quién les está enseñando a orar? Jesús. ¿Quién está respondiendo la respuesta a la pregunta de los discípulos? Jesús. Pero cuando ya les empieza a enseñar a orar, lo primero que le dice es, Padre nuestro, ¿cierto? Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿cierto? El cielo es el trono de mi Dios. Ya aquí vemos 2. El Hijo enseñándole a los discípulos y el Hijo le está diciendo que a quien se deben dirigir es al Padre, ¿cierto?
al Padre que está en los cielos, santificado pues sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y bueno, ya él comienza a dar otras pautas acerca de la oración, pero este acontecimiento, esta enseñanza, finaliza con el versículo 13. Y mire lo que dice el versículo 13. Después, si vosotros, a lo que le está enseñando, siendo malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Ahí vemos al tercero, en una enseñanza de la oración. Y recordemos que el apóstol Pablo dice que cómo hemos de pedir como conviene no sabemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo hace parte de nuestra vida de oración porque es el que nos lleva o nos dirige o nos da a entender ante el Padre en nuestras oraciones por medio de Jesús. Recordemos que Jesús mismo dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre. La oración es al Padre en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Trinidad perfecta, trabajando para conceder peticiones a nuestras vidas, para ser escuchado en nuestras oraciones, ser comprendido, etcétera. ¿No le parece maravilloso cómo Dios no se pelea como nosotros? Porque nosotros nos peleamos por un ministerio, porque este lo hace mejor, yo lo hago mejor. Y creemos que nosotros tenemos mejores funciones, mejores cargos, mejores ministerios, dones, etcétera, y nos vamos creyendo más que los demás. La Trinidad nos enseña a trabajar en unidad, sin envidia, sin celos, sin nada. ¿Por qué? Porque es un objetivo. El objetivo de toda la Trinidad es salvarnos, es bendecirnos, es protegernos, es guardarnos, es librarnos, etcétera. Y ellos no se pelean como nosotros nos peleamos, vivimos a toda hora como perros y gatos, y eso los perros y los gatos viven mejor muchas veces que nosotros. Sí, porque somos llenos de celo, de envidia, mejor dicho, ni para qué decir murmuradores, detractadores, parecemos como está enseñando el pastor los jueves, de ese carácter de los hombres dentro del pueblo de Dios de los postreros días, murmuradores, detractadores, aborrecedores de lo bueno, etcétera, sí, pero no es el tema acá. Pero volviendo acá, mire cómo trabaja esa Trinidad maravillosa, perfecta de Dios, en unidad para todas las cosas que nosotros necesitamos aún para la oración. Vuelvo y lo leo. Pues si vosotros siendo malos, está hablando Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, segundo, celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí vemos al tercero. Ok, cuando digo primero, segundo, tercero, no es que esté dando un orden de rango de posición, sino que estoy enumerando a los tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hijo, Padre, Espíritu Santo, Hijo. No importa el orden en que esté ahí relacionado, lo que quiero decir es que se mencionan los tres, que se dejan evidenciar los tres, aún en la enseñanza de la oración. En la promesa del Espíritu Santo también se refleja la Trinidad maravillosa y perfecta de Dios. Es algo glorioso cuando nosotros realmente nos dedicamos a escudriñar la Escritura con el propósito de entenderla bien, de conocerla bien. Encontramos estas verdades maravillosas y no tenemos que estar corriendo de un lugar a otro a ver qué. No, la misma palabra nos va enseñando. Recordemos que el apóstol Juan dice, el Espíritu nos guía a toda la verdad. El Espíritu nos guía. En la promesa entonces del Espíritu Santo se refleja también la Trinidad de Dios, y con esto vamos a cerrar el día de hoy esta quinta parte de la Trinidad de Dios. Recuerde que los videos tratamos de hacerlo de media horita para que sea sustancioso, para que usted también le quede en gana de seguir escuchando, para que también retenga, asimile la enseñanza, y para que usted no diga, uy no, qué pereza escuchar tanto tiempo al negrito todo el tiempo escucharlo como grita. Bueno, qué sé yo, lo que usted de pronto a veces puede pensar de este servidor. Pero miren, en la promesa del Espíritu Santo también vemos reflejada la Trinidad de Dios, porque Dios es maravilloso y se revela a nuestra vida, y se ha revelado a nuestra vida de esa manera gloriosa. Vamos a ir a Juan capítulo 14
Voy a leer los versículos 15 y 16 y luego el 26. Dice el versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Recuerde que ahí está hablando Jesús. Cuando usted tiene Biblias que traen palabras en rojo, siempre que esas palabras son directamente de los labios de Jesús, van a aparecer en rojo. Entonces, si su Biblia es así, estas letras aparecen en rojo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Versículo 16. Y yo, Jesús, rogaré al Padre, ahí vemos el otro de la Trinidad, el segundo de la Trinidad, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Y usted dirá, bueno, ¿quién es ese otro consolador? ¿Dónde nosotros podemos saber que ese otro consolador sí se refiere al Espíritu Santo y no puede ser, digámoslo, a Pedro que va a tener las llaves de la iglesia y que él iba a empezar a iniciar con esa obra maravillosa que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario? ¿Sí? O podría ser el apóstol Pablo, o podría ser ¿quién podría ser? Bueno, aquí el mismo texto nos dice algo que ni Pedro ni Pablo pudieron haber cumplido. Sí, aunque hubiesen traído palabra de consuelo, etcétera, a nuestra vida, sí, hay algo que no pudieron haber cumplido. Volvamos a leer el versículo 16. Yo, Jesús, rogaré al Padre, número 2, y os dará otro consolador, número 3. Ahí están los tres. ¿Para qué ese era otro consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Pedro no está, Pablo no está, ya murieron, por lo tanto no pudieron haber sido ellos. No pudo haber sido María, mucho menos. También murió. Espera la resurrección de los muertos, al igual que Pablo, al igual que Pedro, y todos los que partieron en Cristo, incluyendo familiares nuestros, están esperando la resurrección de los muertos. Entonces no puede ser el consolador un hombre, porque un hombre terrenalmente no vive para siempre. No dura para siempre. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, pero este cuerpo indiscutiblemente se muere. Nuestra alma tiene eternidad porque se pasará eternidad en condenación o eternidad en vida eterna. Pero bueno, para eso le dije que vamos a leer el versículo 26, que nos dice explícitamente quién es este consolador. Versículo 26 dice, mas el consolador, ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo. Ya estamos hablando de uno de los tres. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ya tenemos claro, no podemos dudar que el Consolador es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Para que después nos diga, bueno, ¿y cómo dice? ¿Quién te me puede decir que él es el Consolador si es el Espíritu Santo? Ahí la Biblia se lo dice, ¿ok? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ya vemos una segunda persona de la Trinidad, enviará en mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús está hablando. En mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más claro no puede estar, amados hermanos. Yo creo que negar esta verdad, y obviamente todavía vamos a seguir leyendo palabras, textos bíblicos tremendos que nos muestran esta verdad fundamental, doctrinal de la Trinidad de Dios, ¿sí? Pero mire, es maravilloso. Negar esta verdad es negar prácticamente, es querer entrar en otras dimensiones de incredulidad o qué sé yo, como otras religiones, creencias, comienzan a negar la misma existencia de Dios. Así como hay personas negando la Trinidad de Dios, hay personas negando la existencia de Dios. Si usted le muestra toda la evidencia de que Dios existe y ellos van a negarlo y a decir que no. Yo entiendo que hay cosas que nosotros obviamente podemos dar puntos de vista, pero es que la Escritura es clara en este aspecto. Y no se trata de un punto de vista de la Trinidad, se trata de que Dios reveló esta verdad maravillosa. Así como la misma creación habla del eterno poder y divinidad de Dios, la Escritura nos muestra esta verdad de la Trinidad de Dios desde el principio hasta el final. Y lo vemos acá desde Génesis y lo vamos a mirar que en Apocalipsis también está relacionado, que es el último libro de la Escritura. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, Consolador, Padre, enviará en mi nombre, Él les enseñará
todas las cosas. Amigo que ni siquiera acepta la Trinidad, a veces ni acepta que Jesucristo es Dios, que es una grave herejía, no, mejor dicho, estás llegando a la apostasía. Negar la divinidad de Jesucristo es una blasfemia que los está llevando a la apostasía y es un pecado de muerte porque tú niegas a Jesucristo como Dios y estás perdido, estás perdido. Para los que no creen en la divinidad de Jesús, arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios y escudriñen bien las escrituras para que vean que Jesucristo es Dios, el Salvador de la humanidad. Para que tú no caigas en el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo es negar la divinidad de Jesús. Espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Continuaremos muchísimos pasajes todavía para seguir mirando esa verdad maravillosa de la Trinidad de Dios. Recuerde que no creemos en tres dioses, sino en un Dios, en una unidad perfecta, donde lo forman Padre, Hijo y Espíritu Santo con una misma esencia. A propósito, recordemos que cuando Daniel estuvo allá cautivo, y fue a interpretar la escritura de la pared, la mujer del rey le dice que en Daniel había un espíritu superior, que era como el espíritu de los dioses santos, de los dioses santos. Utilizó la palabra dioses santos para referirse a ese Dios todopoderoso que estaba guiando la vida de Daniel. Bien, mis amados hermanos, recuerda también suscribirte, compartir esta enseñanza y te mando un abrazo grande a la distancia. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia y a todo lo que tengas y te guarde de toda esta situación y te prepare para los momentos difíciles que se aproximan para toda la humanidad, incluyendo la iglesia del Señor, que todavía estamos acá y que necesitamos ser probados para ser purificados y poder irnos con el Señor en esa manada pequeña. Shalom y Maranata, que es paz. El Señor viene. Amén.